Un niño con el mundo a los pies. Río Negro, Antioquia. Año 1949. La historia que estás a punto de escuchar no comienza entre fajos de billetes, camionetas blindadas ni campos de cocaína ocultos en la selva. Comienza con un niño, uno como tantos en Colombia. Curioso, ambicioso, con los pies descalzos sobre la tierra y los ojos fijos en un cielo que parecía inalcanzable. Ese niño era Pablo Emilio Escobar Gaviria, y aunque nada parecía anunciarlo, su nombre terminaría sacudiendo al país entero, dividiendo familias, enfrentando gobiernos y desangrando ciudades enteras. Pero en ese entonces, solo era el tercer hijo de un humilde hogar campesino. Su madre, Germilda, era maestra de escuela, una mujer dura, estructurada, que veía la educación como el camino más digno hacia una vida mejor. Su padre, Abel, trabajaba la tierra con resignación campesina, cultivando tabaco y maíz en parcelas pequeñas. La familia se mudó pronto a Envigado, un municipio cercano a Medellín, donde la pobreza no era excepción, sino regla. Allí, Pablo aprendió desde temprano que todo se obtenía con astucia, que la calle enseñaba más que el aula, y que los sueños, si eran lo suficientemente grandes, solo podían hacerse realidad al margen de las reglas. Durante su infancia, Escobar era un chico callado pero decidido, de mirada firme y sonrisa escurridiza. No destacaba por ser el más fuerte ni el más brillante, pero había en él una capacidad inquietante para convencer, para arrastrar a otros a sus ideas, para manipular sin levantar sospechas. Vendía cigarrillos sueltos, estampitas, robaba lápidas del cementerio para revenderlas pulidas como nuevas. No era exactamente delincuencia organizada, pero tampoco inocencia. Era un juego temprano de poder. Cada peso ganado fuera de la ley le confirmaba que la autoridad no era más que un obstáculo que se podía esquivar si se sabía cómo moverse. El país, mientras tanto, atravesaba una de las épocas más turbulentas de su historia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 había encendido un fuego que se extendió por toda Colombia. La violencia política entre liberales y conservadores provocaba masacres, desplazamientos, odio. Los jóvenes crecían entre la pólvora y la desconfianza, y Pablo no fue ajeno a ese clima. Vio de cerca cómo el poder no era cuestión de legitimidad, sino de fuerza. Aprendió que el miedo era una herramienta útil, y sobre todo, entendió que el sistema, ese que su madre defendía con tanto fervor, no estaba diseñado para los que nacían en la periferia. La escuela le enseñó lo justo. Lo demás lo aprendió en las calles de Envigado, donde la informalidad era la norma y el ingenio valía más que el uniforme. En ese ambiente, Escobar empezó a construir una identidad. No quería ser pobre, no quería ser invisible. No soñaba con ser médico, abogado o maestro. Soñaba con tener carros, casas, mujeres, respeto. Soñaba con ser el jefe. Lo decía sin miedo. A los 14 años ya hablaba de ser millonario antes de los 30. Y no como una fantasía, sino como una promesa. Una promesa que, con el tiempo, se volvió amenaza. Ya en su adolescencia, su ambición se volvió más estructurada. Se conectó con pandillas locales, empezó a traficar pequeños cargamentos, aprendió a sobornar policías, a negociar con descaro. Su encanto era tan eficaz como su brutalidad silenciosa. Nunca gritaba, nunca amenazaba de frente. Simplemente conseguía lo que quería. Esa calma peligrosa sería una de sus marcas registradas. Su entorno lo veía como un joven diferente. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero todos coincidían en algo.
Pablo no estaba hecho para ser un empleado más. No aceptaría vivir bajo las reglas de otros. En su casa, las tensiones crecían. Hermilda quería verlo estudiando, siguiendo una carrera. Él fingía hacerlo. Se inscribía en la universidad para tranquilizarla, pero su mente estaba en otra parte. Estaba aprendiendo el negocio. Observaba el mundo como un tablero de ajedrez, calculando cada movimiento con frialdad, midiendo a las personas según lo que podían ofrecerle. Y aunque en esos años aún no había tocado la cocaína ni comandaba ejércitos de sicarios, ya se perfilaba con claridad el hombre que sería capaz de hacerlo todo por poder, incluso matar. Este primer capítulo nos muestra algo fundamental. Pablo Escobar no nació siendo un monstruo. Fue un niño colombiano cualquiera, moldeado por un contexto de injusticia, violencia y pobreza, que eligió escalar hacia la cima con las armas que tuvo a su alcance. Entender su origen no es justificarlo, es ver el terreno donde se plantó la semilla. Porque la historia de Escobar no es solo la de un narcotraficante. Es también la historia de un país que, sin quererlo, ayudó a construirlo. Y así, mientras el joven Pablo seguía dando sus primeros pasos en el mundo del delito menor, empezaba a vislumbrarse algo más grande, algo que cambiaría su destino para siempre. Una nueva droga estaba ganando espacio en el mercado estadounidense, y él sería uno de los primeros en entender su potencial devastador. Del carterista al contrabandista. El origen del crimen. Los años pasaban, y aquel joven inquieto que había crecido entre las calles empolvadas de Envigado ya no se conformaba con vender cigarrillos sueltos ni con cambiar lápidas robadas por monedas. La adolescencia de Pablo Escobar fue, al mismo tiempo, un laboratorio de aprendizajes y una escuela de ilegalidades. Era un momento en el que los márgenes entre la economía formal y la economía paralela eran difusos, y los barrios populares ofrecían más oportunidades al que se arriesgaba que al que seguía las normas. Mientras otros estudiaban para algún día alcanzar un salario modesto, él comenzaba a diseñar su propio camino, marcado por la astucia, la estrategia y una ambición sin freno. Con poco más de 15 años, Escobar ya manejaba pequeños negocios ilícitos, como los robos de carros en Medellín, que luego desmantelaba para vender por partes. Pero no lo hacía como un ladrón de calle cualquiera. Él organizaba, formaba equipos, establecía rutas, calculaba riesgos y, sobre todo, pensaba a largo plazo. No se trataba solo de robar, sino de generar un sistema rentable, en el que cada pieza encajara, cada persona tuviera una función, y cada movimiento sirviera a un objetivo más grande. Esa mentalidad empresarial aplicada al crimen fue lo que comenzó a distinguirlo. La violencia, que luego sería su sello, aún no era protagonista. En esta etapa, su principal arma era la inteligencia. Durante esta etapa temprana, también se acercó a una figura clave: Álvaro Prieto, un contrabandista local que manejaba cargamentos de electrodomésticos, ropa de lujo y licores importados sin pagar impuestos. Para muchos jóvenes de Medellín, trabajar con Prieto era una oportunidad dorada. Para Escobar, fue el primer contacto real con el crimen organizado de mayor escala. En lugar de actuar por impulso, observó. Analizó cómo se movía la mercancía, cómo se pactaban los sobornos, cómo los camiones cruzaban retenes sin ser revisados. Cada detalle lo absorbía como una lección práctica, una universidad clandestina en la que aprendía a manejar redes, lealtades y estructuras. En poco tiempo, dejó de ser aprendiz. Comenzó a manejar sus propios cargamentos. Compraba mercancía en Panamá y la traía en camiones disfrazados de transporte agrícola. Pagaba a funcionarios de aduana
a policías de carretera, incluso a funcionarios municipales que emitían permisos falsos. Y todo lo hacía sin levantar sospechas. Mientras tanto, su reputación en Medellín crecía. Algunos lo veían como un joven emprendedor, otros empezaban a temerle. Pero todos sabían que Pablo Escobar estaba construyendo algo distinto, algo que no tenía precedentes. Y como si el contrabando de bienes fuera apenas una etapa de entrenamiento, su siguiente paso fue aún más arriesgado: el negocio del secuestro. Sí, antes de convertirse en el mayor narcotraficante del planeta, Pablo Escobar secuestraba personas. Junto a Gustavo Gaviria, su primo y futuro socio más leal, conformó una pequeña célula que se dedicaba a capturar empresarios o familiares de políticos, exigir rescates y luego desaparecer sin dejar rastro. En esta etapa no se trataba aún de los secuestros extensos, planificados por guerrillas o carteles sofisticados. Eran operaciones rápidas, agresivas, en las que la intimidación y el pago inmediato eran las claves. Y lo más sorprendente, cada víctima liberada terminaba firmando el silencio. El miedo era más eficaz que cualquier contrato. Los beneficios económicos de esos delitos, sumados al dinero del contrabando, le permitieron a Escobar empezar a invertir. No en negocios legales, todavía no, sino en relaciones. Compraba favores, regalaba relojes caros, invitaba a policías a comer, a jueces menores les pagaba viajes, y poco a poco fue tejiendo una red invisible que lo protegía mientras se hacía más fuerte. En un país donde la corrupción era parte del engranaje cotidiano, Escobar entendió que el dinero podía más que la ley, y eso lo convirtió en un jugador peligroso. También comenzó a mostrar señales claras de su estilo de liderazgo. No imponía respeto por la fuerza, sino por el control total. Sus hombres lo seguían no porque les gritara, sino porque sabían que él siempre tenía un plan, y que ese plan, tarde o temprano, les dejaba ganancia. Era meticuloso, obsesivo y, sobre todo, extremadamente reservado. No hablaba de más, no se jactaba, solo actuaba. Esa frialdad calculada se convertiría más adelante en su escudo y en su firma. Sin embargo, por más rentable que fuera el contrabando, y por más efectiva que fuera su red de delitos menores, Escobar sabía que ese modelo tenía un techo. Podía hacerse rico, sí, pero no millonario. Y Pablo nunca quiso ser rico. Quería ser leyenda, quería pasar a la historia. Por eso, cuando comenzó a escuchar rumores sobre un polvo blanco que se vendía a precios delirantes en Miami, no lo dudó. Sabía que ese producto cambiaría las reglas. Sabía que si lograba dominar esa cadena, ningún otro negocio podría competir. El problema era que ese polvo traía consigo no solo dinero, sino guerra. Así terminaba la etapa del ladrón organizado, del contrabandista metódico y del secuestrador pragmático. Comenzaba algo más grande, más violento, más global. El camino hacia el imperio de la cocaína estaba abierto, y Pablo Escobar estaba listo para cruzarlo. El polvo blanco que lo cambió todo. A comienzos de la década de 1970, Pablo Escobar ya había cruzado todas las fronteras que un joven delincuente colombiano podía imaginar. Dominaba el contrabando con precisión quirúrgica, había tejido una red sólida de corrupción y contaba con suficiente capital para vivir cómodamente el resto de su vida, si hubiese querido. Pero ese jamás fue su plan. El dinero no le interesaba como meta, sino como medio. Escobar estaba buscando una puerta hacia un poder mayor. Una que no solo lo hiciera rico, sino imposible de ignorar. Y cuando escuchó por primera vez hablar de la cocaína,
entendió que esa era la oportunidad que tanto había estado esperando. La cocaína no era nueva. Ya existía en Perú y Bolivia desde hacía décadas, y se consumía en pequeñas cantidades en algunos círculos médicos, académicos o culturales. Pero en Estados Unidos, algo había cambiado. A medida que se cerraban las rutas de la heroína desde el sudeste asiático y la marihuana comenzaba a ser considerada una droga blanda, la cocaína fue ganando terreno como símbolo de estatus, como una droga de ricos, limpia, elegante, propia de ejecutivos, estrellas de cine y artistas que querían prolongar sus noches de fiesta. Era el polvo blanco del éxito. Y su precio en las calles de Miami, Nueva York o Los Ángeles era sencillamente obsceno. Mientras tanto, en las montañas de Colombia, el cultivo de coca empezaba a expandirse con rapidez. Los campesinos, empobrecidos y sin alternativas viables, encontraban en esta planta una fuente de ingresos más estable y mejor paga que cualquier otra. El proceso era rudimentario, pero eficaz. Se recolectaban las hojas, se maceraban con productos químicos básicos, y de allí salía una pasta base que luego se refinaba para producir la cocaína en polvo. El desafío no estaba en fabricarla, sino en transportarla al corazón del mercado estadounidense. Y ese fue el momento exacto en el que Pablo Escobar comprendió todo su valor. Él no tenía la fórmula ni la planta, pero tenía lo que pocos podían ofrecer: rutas de contrabando ya probadas, contactos corruptos en aduanas, dinero suficiente para financiar operaciones de gran escala y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de conquistar lo que nadie antes había osado tocar. Así fue como comenzó, casi como una prueba, a organizar sus primeros cargamentos. Al principio eran pequeños, mochilas escondidas en camiones, maletas enviadas por correo, mulas humanas que cruzaban fronteras con cápsulas en el estómago. Pero en muy poco tiempo, Escobar comprendió que el negocio de la cocaína no premiaba la prudencia, sino la audacia. Compró avionetas. No una ni dos, sino una flota completa, modificada para cargar hasta 500 kilos por viaje, con pilotos dispuestos a todo y pistas de aterrizaje clandestinas que él mismo mandaba a construir en llanuras remotas o selvas poco vigiladas. Contrató químicos para mejorar la pureza del producto, organizó laboratorios escondidos en zonas montañosas y estableció alianzas con narcos peruanos y bolivianos, quienes proveían la materia prima con eficiencia. Lo que antes era un ensayo ahora era una operación multinacional. Y la demanda en Estados Unidos era tan grande que cada dólar invertido regresaba multiplicado por 10 en apenas semanas. En poco tiempo, Escobar dejó de ser un contrabandista con talento para convertirse en el cerebro de un emporio que movía toneladas enteras de cocaína al mes. No eran paquetes, eran aviones cargados, barcos con dobles fondos, contenedores disfrazados de exportaciones legales. Y al otro lado de la cadena, en Miami, una generación entera de traficantes locales comenzaba a enriquecerse como nunca antes gracias a los cargamentos del colombiano. Las ganancias eran imposibles de calcular, pero se estimaba que, a finales de los años 70, Escobar ya movía más de 60 millones de dólares al mes. Ese crecimiento explosivo lo obligó a construir estructuras más complejas. Ya no bastaba con tener aliados. Ahora necesitaba socios, contadores, abogados, operadores logísticos, sicarios, pilotos, espías. Así nació el germen de lo que más tarde sería conocido como el Cartel de Medellín. Una organización criminal con jerarquías claras, tareas divididas, códigos internos y castigos letales. El negocio era tan lucrativo que no admitía errores. Y Pablo lo sabía. Por eso, todo debía estar bajo control. La cocaína no solo lo hizo millonario, le dio la plataforma para influir en la política,
dominar barrios enteros y establecerse como una figura temida incluso por las autoridades más poderosas. Aquel joven que comenzó vendiendo cigarrillos en una esquina ahora tenía zoológicos privados, compraba haciendas de miles de hectáreas, construía casas con helipuertos y enterraba millones de dólares en bidones porque no alcanzaba el tiempo ni los medios para lavarlos todos. Pero junto con el dinero y el poder, llegó también una sombra creciente. La violencia comenzó a rodear el negocio. Las traiciones se castigaban con ejecuciones. Los cargamentos perdidos eran motivo de guerra. Los enemigos surgían tanto dentro como fuera de la organización. Y Pablo, en lugar de retroceder, se adaptó. Aprendió a matar con el mismo pragmatismo con el que aprendió a contrabandear. Así fue como la cocaína, ese polvo blanco que comenzó como una curiosidad lejana, se convirtió en la columna vertebral de un imperio. El mundo entero comenzaba a sentir los efectos de su expansión, pero en Colombia, y especialmente en Medellín, todavía nadie imaginaba la tormenta que se avecinaba. Porque ahora que Escobar había descubierto el verdadero poder de ese negocio, nada ni nadie iba a interponerse en su camino. Y el siguiente paso, inevitablemente, sería consolidar esa red, establecer alianzas firmes y comenzar a ejercer control total sobre la producción, el transporte, la distribución y el precio. El patrón estaba naciendo. El patrón del cartel de Medellín. El negocio de la cocaína se disparaba como un cohete sin freno, y en el centro de ese ascenso brutal, una figura emergía con una autoridad que ya no se discutía: Pablo Escobar Gaviria. Lo que había empezado como una cadena suelta de rutas, pilotos y campesinos cultivando hojas en las montañas, se transformaba, bajo su visión implacable, en un sistema industrial con reglas, jerarquías, castigos y dividendos milimétricamente calculados. Ya no era solo un narco hábil. Ya no se trataba de un delincuente astuto con dinero en los bolsillos. Escobar se convertía, paso a paso, en el líder absoluto de una maquinaria delictiva tan eficaz como violenta: el cartel de Medellín. Este capítulo marca un punto de quiebre en la historia, porque ya no estamos hablando del Pablo de los comienzos, del joven que se movía entre el contrabando y el soborno de barrio. Ahora hablamos de un empresario del crimen que coordinaba operaciones a escala continental, que hablaba de toneladas y no de kilos, que pagaba nóminas de miles de personas entre campesinos, pilotos, contadores, guardaespaldas, químicos, políticos y asesinos. Lo que Escobar había construido no era una banda, era una corporación, con estructura, con logística, con estrategia militar y con objetivos concretos. Una organización que en su momento de mayor apogeo llegó a controlar más del 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Para lograr semejante dominio, Escobar entendió que no bastaba con producir ni con transportar. Había que eliminar la competencia. Había que reunir en una sola mesa a quienes tenían poder de fuego y redes logísticas, y luego dejar en claro quién mandaba. Así fue como convocó, desde mediados de los años 70, a los grandes nombres del negocio: los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Fabio y Juan David. Hombres de buena cuna y rostro amable que manejaban rutas con contactos internacionales. Carlos Leder, un excéntrico narco colombo-alemán obsesionado con las ideas nazis y el control del tráfico aéreo desde la isla de Norman's Cay, en las Bahamas. José Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, experto en armas y en expansión territorial. Y varios otros capos menores que fueron integrándose a medida que la organización crecía. El cartel de Medellín no era solo la creación de Escobar, pero sí era su dominio indiscutible. Cada decisión pasaba por él. Cada traición se castigaba con muerte. Cada socio sabía que su fortuna estaba atada al humor de aquel hombre de bigote espeso
y voz pausada. La manera en que Escobar ejercía el poder dentro del cartel era fría, matemática. No gritaba, no necesitaba imponerse con prepotencia. Bastaba con una mirada, con una instrucción seca, para que alguien desapareciera del mapa. Tenía su propio código de lealtad, y quienes lo rompían no vivían para repetirlo. Pero al mismo tiempo, premiaba a quienes lo seguían con generosidad impresionante. Regalos millonarios, vehículos, terrenos, impunidad. Su palabra era ley, y su autoridad no se discutía ni siquiera entre sus iguales. Era el patrón, y punto. Desde Medellín, el cartel operaba como una especie de estado paralelo. Tenía más poder económico que la mayoría de las empresas legales del país. Recaudaba dinero, invertía en obras, controlaba barrios enteros, decidía quién vivía y quién moría. Las oficinas de contabilidad manejaban millones de dólares en efectivo que muchas veces no alcanzaban a contarse y que se almacenaban en caletas bajo tierra, en paredes falsas, en cajas escondidas en fincas aisladas. Cada día generaban tanto dinero que ni siquiera podían lavar todo a través de negocios fachada. A veces lo dejaban podrirse, literalmente, porque no había tiempo ni espacio para moverlo. Y no era solo el dinero, era el poder. Escobar financiaba campañas políticas, construía viviendas populares, influía en decisiones judiciales, tenía generales del ejército en su nómina. En los barrios más empobrecidos, se le veía como un salvador. En los clubes de élite, como un paria que había ganado la partida por medios inaceptables. Y en los despachos del Estado, como un enemigo que se expandía más rápido de lo que cualquier ley podía detener. Para sostener todo ese imperio, la violencia era parte del engranaje. El cartel tenía escuadrones de sicarios bien entrenados, muchachos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, dispuestos a matar por una motocicleta o por una paga semanal. Tenían listas negras, instrucciones precisas y un sistema de premios por cada objetivo cumplido. A medida que el negocio crecía, también lo hacía el número de cuerpos tirados en las calles. Pero Escobar justificaba todo con una lógica simple. El fin justificaba los medios. Y mientras tanto, seguía expandiéndose. El cartel no conocía límites. Compraban aviones más grandes, abrían rutas por México, Centroamérica, el Caribe. Utilizaban submarinos caseros, contenedores camuflados, avionetas que volaban por debajo del radar. Cada obstáculo era una oportunidad de innovar, y cada éxito reforzaba la idea de que eran invencibles. Pero esa sensación de invulnerabilidad empezaba a tener grietas. El ruido de la cocaína comenzaba a llegar con fuerza a los oídos del gobierno estadounidense. Las autoridades colombianas, presionadas por la opinión internacional, no podían seguir ignorando el crecimiento descomunal del cartel. Y aunque en Medellín Escobar era tratado como una especie de rey, las miradas del mundo comenzaban a concentrarse sobre él. Porque no hay imperio que crezca indefinidamente sin despertar enemigos. Y el de Escobar, por más sólido que pareciera, ya comenzaba a generar las primeras turbulencias dentro y fuera de sus propias murallas. Mientras tanto, en las calles de Medellín, su figura tomaba un giro inesperado, casi contradictorio. Allí, entre los barrios de tierra y concreto, donde el Estado nunca llegaba, Pablo Escobar se transformaba en algo más que un capo. Se convertía, para muchos, en un héroe. El Robin Hood paisa. Mientras el cartel de Medellín se consolidaba como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, y mientras en las oficinas de inteligencia de Colombia y Estados Unidos comenzaban a multiplicarse los informes que advertían sobre el crecimiento descontrolado del narcotráfico, en los barrios populares de Medellín sucedía algo que desconcertaba a muchos.
La figura de Pablo Escobar no solo no generaba rechazo, sino que comenzaba a despertar devoción. En las comunas más pobres, donde las condiciones de vida eran precarias, donde la violencia estructural se respiraba desde que amanecía hasta que caía la noche, Escobar aparecía como un benefactor, un mecenas, un salvador, un hombre que, con sus propias manos, estaba haciendo lo que el Estado nunca había querido hacer. Y es que, con el dinero que generaba a diario, Escobar podía financiar obras que en otros contextos hubieran requerido décadas de planificación y burocracia. Levantó canchas de fútbol, centros de salud, escuelas improvisadas, parques y centros deportivos. En los cerros más olvidados, donde el transporte no llegaba y el agua era un privilegio, mandaba a construir caminos, a instalar redes eléctricas, a entregar mercados. En el barrio Medellín Sin Tugurios, una zona donde vivían cientos de familias desplazadas y excluidas, ordenó construir viviendas dignas, entregadas a cada familia con escrituras en mano. El lugar fue rebautizado por sus habitantes como el barrio Pablo Escobar. Y no fue un gesto aislado, ni un movimiento puntual de relaciones públicas. Fue una estrategia sistemática de posicionamiento social, que funcionó con una eficacia sorprendente. Porque Escobar entendía el valor del relato. Sabía que en un país donde la desconfianza hacia el Estado era la norma, él podía ocupar ese vacío. No necesitaba un eslogan ni una campaña política. Necesitaba gestos, necesitaba resultados, y los entregaba. Pagaba funerales, apoyaba equipos de fútbol barriales, patrocinaba torneos, regalaba becas, distribuía dinero en efectivo durante las Navidades. Todo bajo una lógica muy clara: dar para recibir, proteger para ser protegido, invertir para construir lealtades inquebrantables. De esa forma, mientras el mundo comenzaba a identificarlo como el rostro más peligroso del narcotráfico, mientras los gobiernos lo etiquetaban como criminal internacional, para miles de personas en su ciudad natal, Escobar era simplemente el patrón, un hombre cercano, que no hablaba desde una tarima sino que caminaba por las calles, que saludaba a los niños, que se sentaba en las esquinas con los viejos del barrio. La contradicción era profunda. Quien dirigía una maquinaria de muerte se convertía al mismo tiempo en ídolo popular. Esa imagen, sin embargo, no era casual. Fue construida con paciencia, inteligencia y cálculo. Porque Escobar no regalaba por generosidad, regalaba por conveniencia. Quería blindarse socialmente. Quería ser inviolable en su territorio. Que nadie lo delatara, que nadie hablara de más, que nadie se atreviera a atacarlo sin enfrentar el rechazo de toda una comunidad. Y en muchos casos, lo logró. Había barrios enteros que funcionaban como extensiones de su red de vigilancia. Vecinos que alertaban ante cualquier movimiento extraño, que escondían a sus hombres, que defendían su nombre con una convicción que desafiaba toda lógica. La policía lo sabía, los jueces lo sabían, y hasta los medios empezaban a reconocer que Escobar ya no era solo un capo, sino un fenómeno social. Su rostro aparecía en murales, en camisetas, en grafitis. Su leyenda crecía y se expandía como un virus. Para unos, era el enemigo de la patria. Para otros, el hombre que por fin había entendido las necesidades reales del pueblo. Incluso logró lo impensable: ganarse cierto respeto entre sectores académicos, artísticos e intelectuales que, sin justificar sus crímenes, reconocían que su figura era compleja, que había en él algo más que codicia o violencia. Se debatía en salones universitarios, en cafés, en columnas de opinión. ¿Era Escobar un producto del abandono estatal? ¿Un símbolo de la desigualdad? ¿O simplemente un criminal brillante que supo disfrazarse de héroe?
Lo cierto es que este proceso de construcción de imagen no solo fue útil para protegerlo, sino también para abrirle nuevas puertas. Puertas que ningún otro narcotraficante había cruzado. Porque mientras los otros carteles operaban en las sombras, escondiéndose del escrutinio, Escobar comenzaba a tantear algo más ambicioso: el poder político. Y para eso necesitaba algo más que armas. Necesitaba votos. Esa mezcla explosiva entre benefactor y criminal, entre ídolo y verdugo, fue una de las razones por las cuales su figura resultó tan difícil de combatir. Porque en una ciudad donde los niños crecen sin oportunidades, donde el Estado es un rumor lejano, quien da de comer gana el respeto. Y quien construye donde nadie más construye, se transforma en líder. Así era Escobar para muchos. Y ese capital simbólico no se paga con dinero, se construye con actos. Pero la ambición de Escobar nunca se detuvo en los barrios, todo lo contrario. Ese cariño popular fue solo la base para un movimiento más grande, uno que lo llevaría a cruzar el umbral del crimen hacia el corazón de las instituciones. Porque una cosa es regalar casas, y otra muy distinta es sentarse en el Congreso de la República. Pablo Escobar ya lo había conquistado casi todo en las sombras. Tenía rutas, tenía soldados, tenía dinero que no alcanzaban a contar ni las máquinas ni los contadores. Tenía el control de barrios enteros y la lealtad de comunidades que lo veían como un padre protector. Pero faltaba algo que siempre estuvo en su horizonte desde los primeros días de su ascenso: el poder político. No como figura decorativa, ni como un mero aliado de candidatos tradicionales, sino como actor central. Escobar quería entrar en la institucionalidad, no para abandonarla, sino para manipularla desde adentro. Y en 1982 lo consiguió. Fue elegido como congresista suplente de la Cámara de Representantes de Colombia. La jugada fue tan audaz como maquiavélica. Aprovechó su influencia en Antioquia, movilizó recursos, financió campañas y se camufló dentro del movimiento cívico Alternativa Liberal, una corriente del Partido Liberal Colombiano que tenía presencia en zonas rurales y urbanas desfavorecidas. Como suplente de Jairo Ortega, un político tradicional de escaso protagonismo, Escobar no tenía que hablar en cada sesión ni presentar proyectos de ley. Pero sí podía estar allí, en el recinto, pasearse por los pasillos del Congreso, codearse con figuras del poder nacional, conocer a ministros, senadores, asesores. Y sobre todo, podía tener acceso a información privilegiada y contactos con los que soñaba cualquier capo. En la superficie, Pablo se mostraba como un empresario exitoso, un filántropo comprometido con los más pobres. Vestía con sobriedad, evitaba el exceso de joyas, hablaba con tono pausado y se presentaba como un hombre de campo que había hecho su fortuna gracias al trabajo. Su discurso era el de un benefactor popular que representaba a los olvidados. Y durante algunos meses, esa imagen logró sostenerse. Había quienes sabían exactamente quién era, pero preferían mirar hacia otro lado. Porque nadie quería confrontar al hombre que financiaba campañas con maletas llenas de dinero en efectivo, al que tenía el respaldo de miles de votantes en las comunas, al que era capaz de destruir reputaciones o de comprar conciencias en una tarde. Pero la política colombiana, aunque profundamente permeada por la corrupción, también tenía figuras que no estaban dispuestas a tragarse ese teatro. Y entre ellas estaba Rodrigo Lara Bonilla, el entonces ministro de Justicia. Lara no solo reconoció a Escobar como lo que era, un narcotraficante disfrazado de político, sino que emprendió una cruzada pública contra él. Lo denunció en medios de comunicación, lo enfrentó en debates parlamentarios
Exigió investigaciones sobre su patrimonio, sus propiedades, sus vínculos con el crimen organizado. Fue una declaración de guerra, no jurídica, sino personal. Y Escobar lo entendió así. La respuesta del capo no se hizo esperar. Utilizó su maquinaria de presión para intentar desprestigiar a Lara. Filtró información falsa para vincularlo con escándalos. Amenazó a sus cercanos. Pero el ministro no retrocedió. Por el contrario, intensificó sus ataques. El cerco comenzó a cerrarse. Las investigaciones sobre el patrimonio de Escobar llegaron a los tribunales. La prensa nacional e internacional empezó a hablar de él no como congresista, sino como narcotraficante con inmunidad parlamentaria. La máscara comenzaba a caerse. Acosado por la presión mediática y política, Escobar renunció a su curul en 1983. Fue una retirada estratégica. Sabía que insistir solo encendería más alarmas. Y aún así, el daño estaba hecho. El país entero había visto su rostro en los titulares. Ya no era un secreto entre pocos. Ahora el gobierno colombiano tenía claro que Escobar no era un contrabandista cualquiera. Era el jefe de una organización criminal que había intentado colarse en las estructuras del Estado. Esa breve incursión en el Congreso fue una de las apuestas más reveladoras de su carrera, porque demostró que su ambición era total. No le bastaba con ser el capo más poderoso, quería también ser respetado por las élites, aceptado en las esferas de decisión. Y al fracasar en ese intento, al chocar contra un sistema que, aunque débil, aún tenía algunos muros de contención, Escobar se replegó, pero no para rendirse, sino para rearmarse. La renuncia fue el fin de su breve carrera política, pero también el comienzo de una etapa mucho más oscura. Porque lo que vino después fue una guerra abierta. Rodrigo Lara Bonilla, el hombre que se atrevió a desenmascararlo, no saldría con vida de este capítulo. Y Colombia entera estaba a punto de entrar en una espiral de violencia como no había visto en décadas. Escobar, herido en su ego y expuesto ante el país, comprendió que si las instituciones no podían ser controladas, debían ser desestabilizadas. Si no podía entrar por la puerta, tumbaría la pared. Y eso implicaba sangre, mucha sangre. Porque el narco que había intentado jugar con las reglas del sistema ahora empezaba a diseñar su propia ley. Y esa ley, como pronto entendería el país, se dictaba con plomo. El comienzo del terror, asesinato y guerra abierta. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla no fue un ajuste de cuentas común, ni un simple acto de venganza personal. Fue un mensaje. Uno claro, directo, escalofriante. Un mensaje que marcó el inicio de una etapa donde la violencia dejaría de ser un instrumento discreto del crimen organizado para convertirse en el lenguaje principal con el que Pablo Escobar hablaba al Estado. Porque con la muerte del ministro de Justicia, el conflicto dejó de ser subterráneo. Se convirtió en una guerra abierta, declarada, sin reglas, sin moral, sin piedad. Era la noche del 30 de abril de 1984. Lara salía en su vehículo oficial por una avenida de Bogotá. Iba sin escoltas adicionales. Había recibido amenazas, sí, pero nunca imaginó que la represalia sería tan inmediata. 2 sicarios en moto lo interceptaron y abrieron fuego sin mediar palabra. Le dispararon por la espalda, sin darle oportunidad de reaccionar. El ministro murió ahí mismo, acribillado a plena luz del día, en la capital del país, ante testigos que no pudieron hacer nada. La noticia sacudió al país como un terremoto. No era solo un crimen más. Era el asesinato de una figura del gabinete presidencial. Un funcionario que había representado la posibilidad de enfrentar al narcotráfico desde dentro de las instituciones. Su muerte fue, en efecto,
una advertencia. Cualquiera que se atreviera a tocar a Escobar sería eliminado. Y Colombia entendió de inmediato lo que eso significaba. El narco no era solo una amenaza económica o social. Era una fuerza que comenzaba a desafiar el orden republicano con un poder de fuego imposible de contener. La respuesta del Estado no se hizo esperar. El presidente Belisario Betancur autorizó medidas excepcionales. Se abrieron procesos judiciales, se activaron mecanismos de cooperación internacional y se puso sobre la mesa un tema que hasta entonces había sido tratado con pinzas: la extradición. Colombia firmó acuerdos con Estados Unidos para permitir que narcotraficantes procesados pudieran ser enviados a cárceles norteamericanas. Para Pablo Escobar, esa palabra, extradición, se convirtió desde entonces en una obsesión paranoica, en el verdadero límite que no estaba dispuesto a tolerar. Pero mientras las autoridades trataban de organizar una ofensiva legal, Escobar ya había dado el siguiente paso. Su reacción fue descomunal. No solo se atrincheró en su red de protección, sino que comenzó a extender su dominio a través del miedo. Asesinó a fiscales, jueces, testigos, periodistas, candidatos, policías. Ningún sector estaba a salvo. Las bombas estallaban en estaciones de radio, en tribunales, en estaciones de policía. Las amenazas llegaban por carta, por teléfono o por emisarios que no dejaban lugar a dudas. Las ciudades vivían con pánico. Cada día amanecía con un nuevo atentado, un nuevo funeral, una nueva amenaza. En Medellín, la situación era aún más intensa. Escobar había convertido la ciudad en su bastión. Controlaba barrios enteros, tenía a la policía local bajo nómina y operaba con total impunidad. Sus sicarios, en muchos casos adolescentes, eran entrenados para matar sin remordimiento. Les pagaban por cada policía caído, por cada fiscal eliminado, por cada objetivo cumplido. Se establecieron tarifas. Se organizó la muerte como si fuera una industria más. La ley del plomo se impuso como norma, y quien no se alineaba, desaparecía. Pero no era solo violencia física, también era psicológica. Se distribuían panfletos con listas de futuros objetivos. Se mandaban mensajes cifrados en radio. Las oficinas públicas funcionaban a medias. Las cortes suspendían audiencias por miedo. La sensación era que el Estado se desmoronaba ante una fuerza que no respetaba ningún límite. La sociedad comenzaba a fragmentarse entre quienes exigían mano dura y quienes, con miedo o resignación, creían que Escobar era inatacable. En medio de ese caos, surgieron los primeros movimientos de autodefensa del Estado. Se formaron grupos de inteligencia, escuadrones especializados, comandos de búsqueda. Se empezaron a elaborar perfiles, mapas de operaciones, estrategias de infiltración. Pero todo parecía insuficiente, porque Escobar se movía como una sombra. Sabía esconderse, sabía protegerse, sabía anticiparse y, sobre todo, sabía comprar voluntades. Mientras tanto, la población civil quedaba atrapada entre dos fuegos. Las clases altas huían al extranjero o se replegaban en urbanizaciones cerradas. Los sectores medios vivían con miedo constante. Y los más pobres, muchos de los cuales aún veían a Escobar como un benefactor, comenzaban a sufrir las consecuencias de vivir en una ciudad en guerra. La prensa internacional ya hablaba de Medellín como una zona de guerra. Las portadas mostraban explosiones, cuerpos, columnas de humo. Y Escobar, lejos de ocultarse, enviaba mensajes desde la clandestinidad. Justificaba sus acciones como defensa. Se presentaba como un perseguido político. Decía que solo quería evitar la extradición, pero sus actos lo desmentían, porque la violencia no era un medio puntual, era su forma de gobernar.
Ese periodo, entre 1984 y 1986, fue un laboratorio del terror. Una etapa en la que el narcotráfico dejó de ser un negocio oculto para convertirse en una fuerza insurgente que disputaba el control del país. Escobar ya no era solo un criminal, era un enemigo del Estado en todo el sentido de la palabra. Y aunque aún faltaba mucho para que el cerco comenzara a cerrarse, era evidente que el conflicto había cruzado una línea. Porque cuando alguien desafía a un gobierno con la fuerza de un ejército y la impunidad de un dios, el país ya no está ante un problema de seguridad pública, está ante una guerra civil encubierta. Una guerra que, a partir de ese momento, tendría un nuevo eje: evitar la extradición a toda costa, al precio que fuera. La extradición, su peor pesadilla. Pablo Escobar no le temía a la cárcel, no le temía a la muerte, no le temía a la traición ni al Estado. Pero había una sola palabra que lo desvelaba por las noches, que se repetía en su cabeza como un eco incesante y que marcó el rumbo de todas sus decisiones durante los años más sangrientos de su imperio. Extradición. Ese término, que para muchos era apenas un trámite legal entre gobiernos, para Escobar significaba perderlo todo. Perder el control, el entorno, el poder de decisión. Ir a prisión en Colombia era tolerable. Ir a una celda en Estados Unidos era la destrucción absoluta. Y no era una paranoia sin fundamentos. Sabía que una vez pisara suelo estadounidense, ya no podría sobornar a nadie. No tendría sicarios que lo protegieran. No contaría con fiscales comprados ni con jueces temerosos de represalias. Sabía que allí enfrentaría un sistema judicial férreo, meticuloso, y que probablemente pasaría el resto de sus días encerrado en una prisión federal, sin poder ver a su familia, sin contacto con su organización, reducido a un número dentro de un régimen impenetrable. Para un hombre que había construido un imperio a base de control absoluto, esa perspectiva era simplemente insoportable. El acuerdo de extradición entre Colombia y Estados Unidos se volvió oficial en 1979, pero no fue sino hasta mediados de los años 80 cuando empezó a convertirse en una herramienta efectiva. Las agencias norteamericanas presionaban cada vez con más fuerza al gobierno colombiano para actuar con determinación frente a los capos del narcotráfico. Y Pablo, que durante años había logrado mantenerse a salvo bajo la sombra de la corrupción y la impunidad, comenzó a entender que el cerco se cerraba. No solo por las amenazas judiciales, sino porque el discurso político comenzaba a endurecerse. Cada vez más funcionarios hablaban abiertamente de enviarlo a una prisión en el extranjero. Su reacción fue tan feroz como desesperada. A partir de entonces, toda su estrategia de guerra se orientó a destruir cualquier intento de extradición. Se volvió su cruzada personal, su línea roja. Y para evitarla, estaba dispuesto a incendiar el país entero. Fue en ese contexto que surgió su lema más perturbador: preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Esa frase no era una consigna para la galería. Era un mandato interno. Era la lógica que guiaría cada atentado, cada asesinato, cada acto de terror. Los objetivos se multiplicaron. Jueces de la Corte Suprema que avalaban la extradición fueron asesinados uno tras otro. Abogados que colaboraban con investigaciones internacionales comenzaron a recibir amenazas y muchos, simplemente, desaparecieron. El edificio del Departamento Administrativo de Seguridad fue volado con explosivos. Las bombas ya no eran selectivas, explotaban en centros comerciales, en buses, en aeropuertos. El atentado más estremecedor ocurrió en noviembre de 1989, cuando el vuelo 203 de Avianca fue destruido en el aire con una bomba que pretendía asesinar a un candidato presidencial.
Murieron 107 personas. Ninguno de ellos era su objetivo real. Pero Escobar ya no distinguía entre daños colaterales y enemigos directos. El miedo se había vuelto su único lenguaje. Durante esos años, Colombia vivió bajo una especie de dictadura del terror. El Estado respondía con operativos, con redadas, con escuadrones de inteligencia, pero la sensación era que Escobar siempre iba un paso adelante. Había construido un sistema de información tan profundo que muchas veces sabía con antelación quién lo buscaba, desde dónde, con cuántos hombres. Y cuando alguien lograba acercarse demasiado, el patrón simplemente desaparecía. Pero el rechazo internacional crecía. Las agencias estadounidenses intensificaban su presión. Y dentro de Colombia comenzaban a surgir sectores que ya no toleraban más la guerra. La sociedad civil, cansada del silencio oficial, organizó marchas, protestas, campañas ciudadanas. Los medios, aún bajo amenaza constante, sacaban reportajes, investigaban, denunciaban. El país estaba desgarrado, dividido entre el miedo, la rabia y el agotamiento. Escobar seguía dominando desde las sombras, pero ya no era visto como el benefactor de los pobres. Su figura empezaba a erosionarse incluso en sus propios territorios, porque ningún gesto de generosidad podía compensar el caos generalizado, las víctimas inocentes, el dolor permanente. Aislado pero aún poderoso, Escobar comenzó a buscar alternativas. Si el Estado no cedía ante el terror, tal vez podía hacerlo mediante una negociación. Y allí nació una de sus propuestas más osadas: entregar su organización a cambio de la eliminación del tratado de extradición. Se ofrecía a rendir el cartel de Medellín si le garantizaban que jamás sería enviado a una prisión extranjera. Era su única condición. Pero el gobierno colombiano, debilitado, acosado y presionado por Estados Unidos, rechazó la oferta. No podía permitirse dar ese paso sin perder legitimidad. La guerra entonces se recrudeció. La violencia escaló a niveles inéditos. Escobar multiplicó los ataques, extendió su red de corrupción, infiltró aún más a las instituciones. Pero internamente, su organización comenzaba a mostrar fisuras. Algunos socios dudaban, otros estaban agotados. Había miedo, pero también cansancio. Y ese desgaste pronto se volvería decisivo. Porque cuando un imperio se basa en la intimidación, el menor signo de debilidad puede resultar fatal. Y aunque Escobar seguía moviendo los hilos de la guerra, la presión conjunta del Estado, los grupos paramilitares emergentes y la colaboración con agencias extranjeras comenzaban a encerrar al patrón. Aún faltaba para su caída, pero el muro empezaba a agrietarse. Y fue precisamente en medio de esa tormenta, con la sangre aún fresca en las calles, que Escobar hizo su siguiente jugada. Una entrega negociada, bajo condiciones insólitas, que le permitiría seguir dirigiendo su imperio desde una supuesta prisión. La catedral. La cárcel que era un palacio. Para el año 1991, Colombia era un país exhausto. La violencia había alcanzado niveles insoportables. Los atentados eran parte de la cotidianidad, y los nombres de jueces, fiscales, policías y civiles asesinados se acumulaban con una velocidad que superaba a los titulares. Pablo Escobar, aunque seguía siendo el hombre más buscado del país, se encontraba en una situación cada vez más incómoda. Sus aliados se distanciaban, su imagen pública se deterioraba, su imperio mostraba fisuras y su margen de maniobra se reducía. En ese contexto, lanzó una propuesta que, por absurda que pareciera, fue aceptada por el Estado colombiano: su entrega voluntaria,
con una única condición no negociable: nada de extradición. La idea se presentó como una rendición, un gesto de paz. Escobar dijo estar dispuesto a someterse a la justicia, desmantelar su organización y pagar cárcel en Colombia. Pero claro, no en cualquier cárcel. Exigía construir su propia prisión, con su propio diseño, sus propios guardias y su propio territorio. Un espacio exclusivo, alejado del sistema penitenciario tradicional, donde pudiera cumplir su condena según sus propios términos. Lo insólito fue que el gobierno aceptó. Desgastado, presionado y desesperado por mostrar resultados, accedió a construir esa cárcel en las montañas de Envigado, muy cerca del lugar donde Escobar había crecido. El edificio fue llamado La Catedral. Lo que se presentó ante la opinión pública como un acto de justicia, en la práctica fue la mayor burla que se haya hecho contra el sistema penitenciario colombiano. Porque la catedral no era una cárcel, era una mansión fortificada, con salones amplios, chimeneas de mármol, mesas de billar, cocinas industriales, sauna, jacuzzi, un bar privado, cancha de fútbol, jardines con vista panorámica y habitaciones que parecían suites de hotel. Allí vivía Escobar con total comodidad. Podía recibir visitas cuando quisiera, tenía acceso a teléfonos, televisión, guardaespaldas y empleados de confianza. Dirigía reuniones, daba órdenes, seguía manejando su cartel como si nunca se hubiese entregado. La ironía era tan grotesca como evidente. El hombre más peligroso del país estaba preso bajo condiciones que ni los ministros del gabinete podían permitirse. Y lo más grave es que, dentro de ese refugio legalizado, continuó cometiendo crímenes. Desde su trono en las alturas, ordenaba asesinatos, coordinaba negocios, repartía tareas entre sus lugartenientes. Tenía absoluta libertad. La catedral era su fortaleza, un territorio autónomo dentro del Estado colombiano, protegido por la ficción jurídica de que Escobar estaba cumpliendo una condena. Durante un tiempo, el engaño funcionó. El gobierno mostraba la entrega como un triunfo en la lucha contra el narcotráfico. Los medios repetían la narrativa oficial, y algunos sectores de la población empezaban a pensar que, quizás, ese era el costo de alcanzar una tregua. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Un año después de su entrega, comenzaron a filtrarse informes sobre el verdadero funcionamiento de la catedral. Se hablaba de fiestas nocturnas, de orgías con prostitutas, de banquetes dignos de un palacio, de visitas de narcos internacionales, e incluso de torturas y asesinatos cometidos dentro del recinto. La gota que colmó el vaso fue el homicidio de dos de sus socios, Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada. Ambos fueron llamados a la catedral por Escobar bajo pretexto de una reunión. Nunca salieron. Fueron torturados y ejecutados ahí mismo, dentro de una cárcel que se suponía controlada por el Estado. El escándalo fue inmediato. Ya no se podía seguir fingiendo. La situación se había salido por completo de control. El presidente César Gaviria ordenó el traslado inmediato de Escobar a un verdadero centro penitenciario y, en un intento por recuperar el control, envió un comando militar para sacarlo de allí. Pero Escobar, como siempre, se había anticipado. Tenía túneles, rutas de escape, alertas instaladas. Cuando el ejército llegó, el patrón ya se había esfumado. El país entero se dio cuenta de la magnitud de la farsa. Escobar no se había entregado. Había engañado al Estado, lo había humillado y desde su prisión de lujo había fortalecido su poder. La catedral no fue una señal de rendición.
Fue un acto de burla, una jugada maestra, un año sabático para reorganizar sus tropas. Su fuga no fue una sorpresa. Fue la confirmación de que Pablo seguía teniendo el control. A partir de ese momento, ya no hubo espacio para negociaciones. El gobierno entendió que no podía pactar con quien usaba la legalidad como disfraz. Escobar se convirtió en un fugitivo absoluto, perseguido por la Policía Nacional, por comandos especiales, por agencias extranjeras y, cada vez con más fuerza, por sus antiguos aliados. Porque mientras huía, el mundo que él mismo había construido empezaba a colapsar desde dentro. Y desde ese instante, comenzó la última y más intensa cacería en la historia criminal de Colombia. Un juego de sombras, de traiciones, de escuchas, de venganzas. El hombre más buscado del planeta ya no tenía escondite seguro, y el reloj comenzaba a correr. La casa del hombre más buscado del mundo. Después de su fuga de la catedral, en julio de 1992, Pablo Escobar dejó de ser un jefe poderoso, escondido tras los muros de su reino personal, para convertirse en un prófugo solitario, perseguido por todos los frentes posibles. Ya no tenía a su favor la opinión pública, ni el margen político para negociar, ni el blindaje social que lo había protegido durante tanto tiempo. El gobierno colombiano lo declaró enemigo prioritario. La DEA reforzó su presencia en el país. Se creó el bloque de búsqueda, una unidad especial entrenada exclusivamente para localizarlo, capturarlo o matarlo. Y mientras tanto, en las sombras, sus antiguos aliados comenzaban a organizarse para destruirlo desde adentro. La cacería no fue inmediata. Escobar conocía el terreno mejor que nadie. Se movía entre casas seguras, recibía ayuda de campesinos leales, cambiaba de ubicación constantemente y mantenía contacto con su familia a través de teléfonos públicos o señales codificadas. Aunque su red de colaboradores se había debilitado, aún conservaba a su alrededor un grupo pequeño de hombres dispuestos a seguirlo hasta el final. Pero la tensión era cada vez más asfixiante. La guerra no solo lo acosaba desde afuera, también se libraba dentro de su propio mundo. La aparición de los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, fue el golpe más inesperado. Se trataba de una organización ilegal integrada por antiguos socios del cartel de Medellín, enemigos personales, narcotraficantes rivales, miembros de las fuerzas paramilitares y sectores de la inteligencia militar. Su único objetivo era eliminar a Escobar, vengar muertes pasadas y quedarse con lo que quedara de su imperio. A diferencia del Estado, los Pepes no estaban atados a protocolos ni a leyes. Operaban con una libertad brutal. Asesinaban familiares, atacaban propiedades, torturaban a aliados, secuestraban informantes. Cada golpe suyo debilitaba un poco más a Escobar. Lo arrinconaba, lo despojaba de recursos y lo dejaba cada vez más solo. El patrón, que durante años había sido intocable, empezó a mostrar fisuras visibles. Las escuchas de la policía comenzaron a interceptar sus llamadas. La DEA rastreaba cada movimiento de sus familiares. La CIA entregaba tecnología para triangular señales. Y mientras tanto, los hombres del bloque de búsqueda avanzaban centímetro a centímetro en Medellín, con mapas marcados a mano, pistas incompletas y una obsesión implacable: encontrarlo antes de que él volviera a atacar. La tensión de esa persecución se extendió durante meses. Era como cazar a una sombra. Escobar cambiaba de casa a cada rato, disfrazaba su voz, usaba mujeres y niños como escudos, quemaba documentos, enterraba dinero en fincas abandonadas. A pesar de la presión, aún conservaba cierta capacidad de respuesta.
Sus hombres seguían asesinando policías. Seguía enviando amenazas. En más de una ocasión logró escabullirse apenas minutos antes de una redada, pero el cerco se cerraba. La caída se produjo finalmente el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años. Escobar se encontraba en una modesta casa del barrio Los Olivos, en Medellín. Había llamado a su hijo por teléfono, y esa llamada, interceptada por los equipos del bloque de búsqueda, permitió triangular su ubicación con precisión. En minutos, un grupo comando rodeó la zona. Los vecinos vieron moverse a los agentes como sombras silenciosas. Sabían que ese operativo no era uno más. Era el definitivo. Cuando Escobar escuchó el sonido de las botas en el techo, intentó escapar. Subió a la azotea, descalzo, con una pistola en la mano y un fusil viejo al hombro. Intentó correr por los techos, cruzar las láminas de zinc, buscar una salida entre las casas contiguas. Pero no tuvo tiempo. Recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. Murió sobre el tejado, con el torso expuesto, el rostro presionado contra las tejas calientes, sin protección, sin aliados, sin gloria. La imagen de su cadáver fue reproducida en todos los medios del mundo. Colombia celebró su muerte como el fin de una pesadilla. Algunos lloraron, otros festejaron. Las reacciones fueron tan diversas como contradictorias, porque aunque Escobar había sembrado el terror, también había marcado a una generación entera. Su historia fue la del ascenso meteórico, el control total, la guerra brutal y el derrumbe inevitable. Con su muerte se cerraba un ciclo, pero no se resolvía el problema. El narcotráfico siguió vivo, cambió de forma, mutó de manos, se reorganizó. Pero el símbolo, el hombre que había logrado convertir la cocaína en un poder paralelo, había desaparecido. El mito comenzaba a tomar su lugar. Y mientras su cuerpo era retirado por agentes armados, su leyenda empezaba a crecer. Porque cuando la figura de un criminal supera los límites del poder real y entra en la esfera del imaginario colectivo, ya no basta con capturarlo. Hay que enfrentarse también a la historia que deja detrás. Y la de Escobar, para bien o para mal, apenas comenzaba a escribirse. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó el contenido, comenta tu parte favorita y suscríbete al canal para más biografías como esta. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando estas historias. Buenas noches.